Imagínate que estás caminando por la calle, y de repente aparece una criatura extraña y aterradora como un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos, con una cola enorme, cuya forma se asemeja a una serpiente gigantesca. O incluso estás en una playa relajándote con tu familia y de la nada aparece un dragón que parece un leopardo con patas de oso y cabeza de león. Ni siquiera podemos imaginarnos encontrarnos con criaturas tan extrañas y aterradoras frente a nosotros. Hoy aquí en este vídeo te mostraré 7 criaturas aterradoras de la Biblia que nunca querrías encontrar frente a ti. Así que siéntate, relájate y disfruta del vídeo. El libro de Job, que forma parte de la Biblia hebrea, habla de una criatura muy interesante llamada Bimod o Berremote. Este ser misterioso siempre ha llamado la atención de estudiosos y lectores a lo largo de los años, debido a que se lo describe como un animal enorme que solo se alimenta de plantas. En este texto exploraremos algunas ideas sobre lo que podría ser Bimode, como un hipopótamo, un tipo de dinosaurio llamado Diplodocidae o incluso algo que aún no hemos identificado. En el libro de Job, Bimode es descrito como un animal enorme y muy fuerte que solo comía plantas. Parece bastante impresionante con solo mirarlo. Algunas personas piensan que Bimode podría ser un dinosaurio. Esto se debe a que el texto habla de un animal herbívoro gigante, lo que lleva a algunos a creer que podría tratarse de un dinosaurio de la familia Diplodocidae. Esto plantea algunas preguntas interesantes sobre si los humanos y los dinosaurios vivieron juntos y cómo la ciencia encaja con las historias antiguas. Aunque mucha gente tiene ideas sobre lo que podría ser Bimode, todavía es un misterio y las discusiones continúan. Algunos dicen que podría ser simplemente un hipopótamo, que es una interpretación más tradicional basada en lo que está escrito en la Biblia. Pero hay quienes piensan que es algo más que eso, pues se le describe como un animal muy grande, más allá de lo que sería un hipopótamo normal. Esta historia de Bimode no es solo una charla académica, también nos hace pensar en cómo entendemos los textos antiguos y cómo estos coinciden con lo que sabemos hoy. Y nos hace reflexionar sobre lo complejo y diverso que es el mundo natural y cuál es nuestro lugar en él. El misterio que rodea a Bimode todavía inquieta a muchas personas e inspira acalorados debates sobre lo que realmente fue. Ya sea un dinosaurio antiguo o un hipopótamo legendario, Bimode sigue siendo una figura intrigante que desafía la forma en que entendemos la historia y la religión. En Apocalipsis, se mencionan figuras poderosas que representan las fuerzas del mal. Uno de ellos es un gran dragón, interpretado como Satanás, que intenta engañar a la gente para que no adore al Dios verdadero. Además del dragón, hay una bestia simbólica asociada con el anticristo, que tiene poder sobre muchas naciones y promueve ideas contrarias a los principios de Dios. Otra figura es el falso profeta, que trabaja con la bestia para engañar a la gente, usando trucos para que sigan a dioses falsos. Estas figuras representan el mal activo en el mundo, que intenta desviar a la gente de la verdadera fe. Muestran cómo las personas pueden ser engañadas cuando se alejan de las enseñanzas de Dios y se entregan a las tentaciones y la idolatría. El Apocalipsis advierte sobre estos desafíos espirituales y anima a los creyentes a permanecer firmes en su fe. Nos recuerda la importancia del discernimiento espiritual y la vigilancia contra el engaño. Al estudiar estos pasajes, se recuerda a los creyentes que deben permanecer fieles a Dios y estar preparados para enfrentar las artimañas del mal. El conflicto entre el bien y el mal, descrito en el Apocalipsis, es una batalla espiritual que todos los creyentes deben reconocer. Estas figuras simbólicas, como el dragón, la bestia y el falso profeta, no son solo representaciones sobrenaturales, sino también advertencias sobre cómo el mal puede manifestarse a través de líderes y sistemas que buscan desviar a las personas del camino de la verdad. El Apocalipsis ofrece una visión apocalíptica de este conflicto, destacando los desafíos espirituales que enfrentarán los creyentes. Él te anima a permanecer firme en tu fe y adoración al Dios verdadero, resistiendo las tentaciones y las influencias malignas que buscan desviar tu atención de la verdad espiritual. Por lo tanto, es vital que los creyentes estén preparados y equipados con la armadura espiritual necesaria para enfrentar las artimañas del enemigo. Esto implica no solo conocer las Escrituras, sino también vivir según sus principios y estar alerta contra el engaño y la seducción que pueden presentarse en diferentes formas y apariencias.
En última instancia, el mensaje del Apocalipsis es un recordatorio del poder de Dios sobre las fuerzas del mal y la importancia de permanecer fieles a Él a pesar de la adversidad que enfrentemos. En el libro bíblico del Apocalipsis se describen seres terroríficos que emergen del abismo para atormentar a los pecadores. Estos seres, identificados como langostas monstruosas, tienen características aterradoras y únicas que causan miedo y angustia en quienes se encuentran con ellos. Se describe que las monstruosas langostas tienen rostros parecidos a los humanos, lo que puede sugerir una apariencia inquietante y familiar al mismo tiempo. Además, tienen colas parecidas a las de un escorpión, conocidas por su capacidad de infligir un dolor intenso con sus aguijones venenosos. Estas criaturas son representadas como surgiendo del abismo, una región oscura y misteriosa que simboliza el gobierno del mal. Su presencia es una manifestación del juicio divino sobre los pecadores, representando el castigo y el sufrimiento que aguardan a quienes se desvían de los caminos de Dios. La descripción detallada de las monstruosas langostas en el Apocalipsis sirve como un vívido recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y el alejamiento de Dios. Destaca la importancia de la justicia y la obediencia a los mandamientos divinos, advirtiendo sobre los peligros del pecado y la rebelión contra Dios. Por lo tanto, al estudiar estos pasajes del Apocalipsis, se anima a los creyentes a reflexionar sobre la importancia de la fidelidad espiritual y a buscar una vida de integridad y obediencia a Dios. Estas monstruosas langostas representan no solo una amenaza física sino también espiritual, y nos recuerdan la necesidad de permanecer vigilantes contra las tentaciones y engaños del mundo. La descripción de las monstruosas langostas en el Apocalipsis no es solo una narración de terror, sino que también conlleva profundos significados simbólicos. Estos seres representan las consecuencias espirituales de alejarse de Dios y sumergirse en el pecado. Sus rasgos aterradores, como rostros humanos y colas de escorpión, simbolizan la distorsión y corrupción que el pecado trae a la humanidad. Al emerger del abismo, estas monstruosas langostas también simbolizan la justicia divina y el juicio sobre aquellos que se entregan al mal. Son una manifestación del castigo que espera a los pecadores, una consecuencia inevitable de la rebelión contra Dios. Por lo tanto, la descripción de las monstruosas langostas sirve como un poderoso recordatorio de la gravedad del pecado y la importancia de buscar la justicia espiritual. Nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a considerar las consecuencias de nuestras acciones. Además, nos recuerda la misericordia y el perdón disponibles para quienes acuden a Dios en arrepentimiento y buscando reconciliación. En última instancia, la imagen de las langostas monstruosas del Apocalipsis nos desafía a vivir según los principios divinos para evitar las terribles consecuencias de alejarnos de Dios. Nos alientan a mantenernos firmes en la fe y buscar la verdadera paz y la redención a través del amor y la gracia de Dios. En Apocalipsis, un libro de la Biblia, se describen criaturas aterradoras que salen de un lugar oscuro llamado abismo para causar tormento a los pecadores. Estas criaturas, llamadas langostas monstruosas, tienen características aterradoras que causan miedo y angustia en quien las ve. Las monstruosas langostas tienen caras humanas y colas de escorpión, que pueden causar un dolor intenso con sus aguijones venenosos. Surgen del abismo, que simboliza el mal, como manifestación del juicio divino sobre los pecadores, representando el castigo y el sufrimiento que aguardan a quienes se alejan de Dios. Estos pasajes del Apocalipsis, que describen langostas monstruosas, no son solo relatos de horror, sino que también tienen profundos significados simbólicos. La presencia de estas aterradoras criaturas nos lleva a reflexionar sobre la gravedad del pecado y las consecuencias espirituales de alejarse de Dios. Las monstruosas langostas representan una manifestación del juicio divino sobre los pecadores, emergiendo del abismo como respuesta a las elecciones y acciones de la humanidad. Simbolizan no solo el castigo sino también la distorsión espiritual y la corrupción que resultan del pecado y la rebelión contra Dios. Además, la descripción de estas criaturas sirve como recordatorio de la importancia de la justicia espiritual y la obediencia a los mandamientos divinos. Al estudiar estos pasajes, se anima a los creyentes a examinar sus propias vidas y buscar una vida de integridad y obediencia a Dios. Por lo tanto, las monstruosas langostas nos desafían a permanecer vigilantes contra las tentaciones y engaños del mundo, y a buscar la verdadera paz y la redención a través del amor y la gracia de Dios.
Nos recuerdan la misericordia y el perdón disponibles para quienes acuden a Dios en arrepentimiento y buscando reconciliación. En definitiva, la presencia de estas criaturas nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos para evitar las terribles consecuencias espirituales de alejarnos de Dios. Entre estas y muchas otras criaturas mencionadas en la Biblia, una de ellas es un poderoso buey salvaje, que algunos creen que es el uro, una especie extinta de bovino de Europa, conocida por su fuerza. Este buey se describe con gran grandeza y puede simbolizar la naturaleza salvaje e indómita. También se menciona a los Nefilim, lo que genera un debate sobre sus orígenes. Algunos los consideran descendientes de ángeles caídos, mientras que otros los ven como una mezcla entre diferentes tribus humanas. Su presencia en la Biblia plantea preguntas sobre la relación entre los seres divinos y los humanos. Otra figura fascinante es Leviatán, descrita como una criatura marina gigantesca e indómita. Se puede asociar tanto con un gran dragón como con un mosasaurio prehistórico. Su descripción inspira asombro ante las maravillas y peligros del mundo natural. Estas criaturas bíblicas no son solo figuras de historias antiguas, también nos invitan a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la vida y la espiritualidad. El poderoso buey salvaje, los Nefilim y el Leviatán representan diferentes aspectos de la existencia, desde la fuerza y la grandeza hasta los misterios del mundo natural y espiritual. A medida que estudiamos estas narrativas, tenemos el desafío de explorar el significado más profundo detrás de estas criaturas y cómo se relacionan con nuestro propio viaje espiritual. Nos llevan a contemplar la interconexión entre lo divino y lo humano, así como la complejidad y diversidad de la creación de Dios. Además, cuando nos encontramos con estas criaturas, nos animamos a reflexionar sobre nuestra propia fe, nuestra comprensión de la existencia humana y nuestro propósito en el mundo. Nos invitan a mirar más allá de las narrativas literales y encontrar significado e inspiración en su simbología y mensaje espiritual. Por lo tanto, la mención de estas criaturas en las Sagradas Escrituras no es solo un recordatorio del pasado lejano, sino también una oportunidad para que contemplemos la riqueza y profundidad del conocimiento divino, inspirándonos a explorar y celebrar la diversidad y complejidad de la creación de Dios, en todas sus formas y manifestaciones. Espero que hayas disfrutado este video, y si quieres saber más sobre las increíbles y aterradoras criaturas que se mencionan en la Biblia, simplemente haz clic en el video que aparece en tu pantalla. Te veo allá.